y muy ventajoso desde el punto de vista de las grandes empresas que se mueven perfectamente. Porque aquí hay un ejemplo de alianza de clases. Las pequeñas y medianas empresas son las principales perjudicadas por el problema de la reforma laboral, incluso aunque no lo quieran reconocer o no lo sepan. ¿Por qué? Porque ellos venden dentro. Y por lo tanto, si la gente se empobrece dentro, no van a poder vender, y son las que generan la mayor parte del empleo. Sin embargo, a una gran empresa que vende fuera, lo que quiere es bajos salarios dentro porque vende fuera. Esa es su lógica. Por lo tanto, no todas las empresas son iguales, y no todas las empresas crean el mismo trabajo, el mismo porcentaje de empleo. Y esa es la situación a la que estamos empujados por las políticas, digamos, neoliberales de darle una vuelta de tuerca y convertir el modelo de crecimiento español basado en la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento en un modelo de competitividad basado, sobre todo, en bajos salarios. Seguimos hablando de cosas feas. Luego llegamos a la tercera parte de las esperanzas y eso, pero de momento lo que me interesa es explicar que la crisis tiene su causa en el proceso de desigualdad, como lo estaba explicando, solo que se ha difuminado. Se ha difuminado porque existía el crédito, y como existía el crédito, pues la crisis no ha emergido hasta que esta burbuja ha estallado. Cuando ha estallado la burbuja, ¡pluf!, lo que ha quedado es la desigualdad subyacente, ha quedado la realidad, ha quedado que la gente no tiene dinero, que no tenía capacidad, como nos pasaba a los jóvenes, para emanciparte ni tener unas condiciones dignas de trabajo y poder vivir normal. Eso es lo que ha quedado sin recurso al crédito. Y esa es la realidad en la que nos encontramos. Entonces, esa es la desigualdad, la que explica que el ciclo se rompa al final. Pero el ciclo también se rompe al principio. El ciclo también se rompe al principio y además de una forma, digamos, progresiva. Se ha roto definitivamente ahora porque cuando una empresa va a pedir un préstamo le piden un 10% de tipo de interés, pero ya existía antes. Y existía antes porque el marco de regulación financiera hace que a una empresa financiera, como un banco, le salga más rentable especular en los mercados financieros que prestarle a una familia o a una empresa. Fijaros, en el gobierno de Zapatero, cuando empezó la crisis y se dio cuenta que las empresas no recibían dinero de los bancos, porque los bancos habían, como se dice, cerrado el crédito, pensó un plan y dijo, voy a darle dinero a los bancos para que los bancos se lo presten a las familias y a las empresas. Ese plan suena mal porque podrías dárselo directamente, porque tú se lo das a los bancos al 1% y los bancos se lo prestan a las familias teóricamente al 3%, pero no te lo puedes ni asegurar, porque no hay condiciones, a los bancos nunca se le piden condiciones. Entonces, ese era el plan, pero aunque fuera aberrante, no funcionó, porque es todavía peor. Los bancos, cuando reciben dinero barato del gobierno, y aquí ya puedo decir gobierno, Banco Central Europeo, lo que sea, al 1% tienen que decidir qué hacen con él. Y tienen dos opciones. Se lo prestan a esa familia para que compre un coche o para que invierta, una pequeña y mediana empresa para que invierta y venda productos a gente empobrecida, o que ese caso, pues pongamos, recibiría ese dinero de vuelta a los 5 años a un 5% de tipo de interés, o la otra opción es que invierte en los mercados financieros, por ejemplo, prestándole al mismo país que te presta el dinero, yo qué sé, pues el mes que viene tienes ese 5%, no tienes que esperar 5 años por la misma cantidad. ¿Qué hace un banco? ¿Qué hace el señor Botín? Pues no se lo piensa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el señor Botín no es malo por naturaleza, a lo mejor es malo, pero la cuestión es que es malo porque es un banquero, no porque sea Botín. Y Botín, cuando tiene ese dinero, lo que tiene que hacer es maximizar beneficios. Botín tiene que hacer la función de un banquero, y el banquero tiene que maximizar beneficios, no consolar a la gente. Por lo tanto, cuando tiene ese dinero barato, lo que tiene que hacer es convertirlo en el máximo dinero posible, en el menor espacio de tiempo posible. Y si no lo hace él, lo hará el competidor del BBVA, que entonces tendrá al año siguiente una cuenta de resultados mucho más impresionante, y entonces todos los accionistas dirán, BBVA es mucho mejor, yo dejo el Santander, y se irán para el BBVA. Entonces, como todos eso lo saben, en definitiva, porque hay competencia, pues todos tienen que actuar maximizando beneficios y minimizando costes. Así que es un pensamiento de lógica del capital, de rentabilidad. Cuando Botín tiene ese dinero, directamente no se lo plantea. Máximo beneficio en el menor espacio de tiempo. A la familia y a la empresa no les voy a prestar, o les voy a prestar hasta que me compense, es decir, a un 10, un 15% de tipo de interés,
para asumir el riesgo, o voy a hacer lo que le conviene, prestar a los mercados financieros, entre ellos a los países, porque les sale más rentable. Entonces es el mercado financiero el que tiene una estructura de incentivos, por decirlo así, que hace que a un banco, pues, su función sea más bien la de especular, porque por lógica prefiere especular para hacer beneficios. Bien, esto es porque los gobiernos, desde la década de los 70, 80, 90, han desregulado y han quitado las normas que impedían que estas situaciones se pudieran dar. Por ejemplo, nos retrotraemos a los años 30 en Estados Unidos. Ocurre la crisis del 29, estamos en la Gran Depresión y se hace una interpretación política de la crisis. Y se dice, ¿quién ha tenido la culpa? Dice, los bancos. Y dicen, bien, pues bancos de inversión, que son, los bancos comerciales, que son aquellos que reciben dinero de nosotros en forma de ahorro y que prestan a otras personas. Dicen, bancos comerciales, que son esos, hacéis esto y punto, y no hacéis nada más. Y bancos de inversión, que sois los que especuláis, con otro tipo de acciones, ponéis acciones, etc., hacéis esto otro, y tenéis que estar separados. Esa fue la interpretación política y una ley, la Glass-Steagall, que se hizo en los años 30. En los años 90 llegó Bill Clinton, estamos en la época del fin de la historia, del comunismo caído, esto es estupendo, el capitalismo hay que soltarle las amarras porque ya puede navegar tranquilo, y entonces dice, esta ley fuera. Inmediatamente se quita esta ley, a los pocos años tienen la primera crisis bancaria. ¿Por qué? Porque los bancos que recibían los ahorros ahora ya pueden especular con los propios ahorros, y por lo tanto es como liberar al sistema financiero de sus amarras y permitirle que hagan cualquier tipo de barbaridad. Y para entender qué son los mercados financieros, he puesto la anécdota de Estados Unidos, pero en definitiva se ha hecho con toda la regulación financiera. Para entender qué son los mercados financieros, lo que es más interesante es comprender qué es un fondo de inversión. Un fondo de inversión es lo que nosotros vemos cuando vamos por la calle y vemos un anuncio de Santander. Voy a poner siempre el ejemplo de Santander, no le tengo manía especial, pero es más fácil de decir que BBVA. Y entonces tenemos el Banco Santander y nos ofrece un fondo de inversión. Nos ofrece un fondo de inversión que nos dice, mete tu dinero aquí y tendrás un 2% el año que viene. Y tú dices, magnífico, meto mi dinero ahí y gano 2%. La pregunta es, ¿de dónde viene ese 2%? Esa es la pregunta fundamental. Porque, ¿qué es un fondo de inversión? Pues un fondo de inversión es si yo, gestor del banco, cojo y digo, venga, voy a sacar este fondo de inversión y voy a coger 1.000 euros de aquí, de aquí, de aquí, de cada uno de vosotros, vuestros 1.000 euros de ahorro que estáis metiendo en vuestro fondo de inversión, los metéis en mi banco. Y yo lo meto en un paquete que se llama Fondo de Inversión Santander. Y entonces ese fondo lo destino, todo el dinero agregado, lo destino a los mercados financieros, a especular. ¿Qué son los mercados financieros? El mercado de acciones, compro y vendo acciones de empresas, títulos de propiedad de empresas, el mercado de crédito, presto a otras empresas, el mercado de futuros, el mercado de deuda pública, el que mejor conocemos recientemente y desgraciadamente. Bueno, pues lo muevo. He recogido dinero de todos vosotros, lo he metido en un fondo de inversión y lo muevo por los mercados financieros buscando única y exclusivamente hacer más dinero. Convertir dinero en más dinero. Y pongamos que he recibido, pues yo qué sé, un 5% de tipo de interés de ganancia, un 5% de ganancia. Con todo vuestro dinero especulado y he ganado un 5%. Bien, me quedo, por ejemplo, una comisión generosa del 3% y el 2% restante os lo devuelvo a vosotros. Y de ahí ha salido. Y diréis, bueno, ¿y de dónde sale ese dinero realmente? ¿Qué son esos mercados? Pues esos mercados son lugares donde el gestor del fondo de inversión ha especulado. Y cada mercado tiene su propia naturaleza y su propia regulación, o su propia no regulación, porque hay mercados que no están regulados. Y el ejemplo que quizás refleje la conclusión más dramática son los fondos de capital riesgo, algunos de ellos. ¿Por qué? Porque ese dinero, en última instancia, ha salido de algún sitio y siempre sale de la economía real. Y la economía real es las condiciones de trabajo, es las condiciones de vida, los recortes, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Voy a explicar el de los fondos de capital riesgo porque es un ejemplo muy importante. Son fondos que recogen dinero de todos nosotros. En el caso del capital riesgo no es solo de nosotros, porque los fondos de inversión tienen muchas características. Tienes un montón de fondos de inversión de diferentes categorías. Incluso los fondos de pensiones son un tipo de fondo de pensión, solo que en vez de hacerlo voluntariamente, que vosotros le decís al banco, yo quiero poner 2.000 euros cada mes, si pudierais,
el banco automáticamente, el fondo de pensión, lo que hace es que te quita una parte de tu sueldo cada mes y al final de tu jubilación te devuelve la rentabilidad, pero el funcionamiento es el mismo. Entonces, este fondo de inversión, los capital riesgo, lo que hace es que recoge dinero sobre todo de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Cogen que son mucho más que todo nuestro dinero. Entonces tienen más poder para hacer lo que quieran. Entonces se especializan y están especializados, son fondos especializados en comprar empresas que no cotizan en bolsas, empresas reales. Empresas reales que al final hacen lo siguiente, lo que quieren es especular, y os podéis imaginar cómo. Compran una empresa y la reestructuran. Despiden trabajadores, bajan salario, acaban con las condiciones laborales, dividen la empresa, la deslocalizan y cuando han hecho ese proceso, a los 2 o 3 años, la venden. Y ahora la venden mucho más cara, porque ahora es más interesante, entre comillas, para las personas que la quieren comprar. Fijaros, cuando ha hecho la ganancia, vuelve y les da la ganancia, como os he dicho, solo que en este caso especular con una empresa real. Las implicaciones políticas son muy importantes y sobre todo las implicaciones sindicales. Ya no te despide el gran capitalista de gorro y gordito, ¿no?, del siglo XIX, ahora te está despidiendo un fondo de inversión. Y el directivo que tú ves visualmente tampoco es el jefe. Y él te dice, no, a mí me lo manda el fondo de inversión, los accionistas, que son el fondo de inversión que ha comprado la empresa, que es el dinero de todos nosotros, hasta el punto que como esta figura está muy desarrollada en Estados Unidos, se puede dar la circunstancia de que tu ahorro te ha despedido, lo cual es paradójico. Eso sí, has ganado algo de rentabilidad. Esa es una forma de funcionar de los fondos de inversión, en este caso fondo de capital riesgo. Hay otros fondos, como los hedge funds, que son los más especulativos, los que menos están regulados y a los que ninguno de nosotros podremos invertir, porque tienen una entrada de millones de euros. Es decir, si tienes más de 1 millón de euros, pues sí puedes invertir, pero los demás no podemos. Y se dedican a especular de forma agresiva contra todo tipo de mercado financiero y sobre todo países. Países, empresas, operaciones. Esto es muy complicado y necesitaríamos 3 o 4 sesiones y semanas para explicarlo. Pero, por ejemplo, si os interesa, George Soros. George Soros, el multimillonario, especuló contra un país utilizando un hedge funds, contra el Banco de Inglaterra, contra un país entero. Utilizando una moneda, utilizando una operación especulativa con la moneda, el primer día le atacó y el Banco de Inglaterra se defendió. ¿Cómo se defendió? Pues haciendo la operación inversa, que es como se defienden estas operaciones en el mercado financiero. Cuando te atacan, haces eso. Entonces, se defendió de esta forma el primer día. El segundo día, George Soros insistió. Toma, otro más. Y el Banco de Inglaterra aguantó. El tercer día volvió a intentarlo y el tercer día el Banco de Inglaterra dijo, me rindo, me salgo del sistema monetario europeo y por lo tanto es una de las razones por la que el Reino Unido no tiene el euro, aunque estaba previsto que lo tuviera. Porque una sola persona gestionando muchísimo dinero tumbó a un país haciendo una operación financiera. Y eso lo podéis ver porque George Soros además lo cuenta orgulloso. Además, George Soros es una persona que a mí me cae muy bien por la sinceridad, porque el hombre dice que los que dominan este mundo son fundamentalistas de mercado, lo cual es cierto, pero también dice que él aprendió el funcionamiento del sistema financiero de la mejor forma leyendo a Marx, ¿vale? Entonces es muy interesante que los que especulan contra los países leen a Marx y los economistas de nuestro país no lo leen. Entonces ya se entiende. Entonces ya se entiende lo que ocurre en la realidad. Bien, pues eso fue un hedge fund. Por ejemplo, al euro lo atacaron recientemente y lo podéis ver en los periódicos cuando leáis hedge funds. ¿Qué es? Pues es muy poca gente gestionando mucho dinero. Y como aquí lo que importa no es el número de personas, sino el número de euros o dólares, pues entonces ese es el poder. Y si te sientas, como decían en el titular del País, tres hedge funds se merendaron al euro, significa que son 3 personas que se fueron una noche y dijeron, el euro tiene debilidades, ¿verdad? Sí, ¿por qué no ponemos al día siguiente todos nuestros hedge funds a atacar al euro y hacer una operación especulativa con la moneda? Venga, vale. Y entonces al día siguiente ocurre eso. Por ejemplo, un ataque con la deuda pública. Eso es relativamente sencillo, porque aquí hay que explicar una cuestión fundamental. Los fondos de inversión son gestionados por pocas personas, especialistas, que saben en qué mercado, y cada uno está especializado en un mercado. El que está especializado en la deuda pública sabe mucho de deuda pública, por lo tanto sabe qué países son los más adecuados para invertir, etc. ¿Y cómo funciona realmente el funcionamiento de rebaño? Hay pocos gestores, pero todos funcionan como rebaño. Cuando ocurre una cosa,
Por ejemplo, todo el mundo se pone a vender acciones, pues tú vendes también, porque no sabes lo que está pasando, pero si lo están haciendo los demás, tú también. Ese es el comportamiento de rebaño, es el comportamiento del miedo. Pues eso es como funciona el mercado financiero, se le llama pues, comportamiento gregario, comportamiento de rebaño, que son palabras técnicas por las que se habla en el mundo financiero también. Y entonces, por ejemplo, deuda pública. Un país tiene ingresos y gastos, como toda entidad económica. Los ingresos son los impuestos de la renta, del consumo, de los beneficios, y los gastos es lo que tú dedicas a la sanidad, la educación, todos los gastos públicos. Bien, cuando hay un déficit, es decir, cuando los gastos se superan a los ingresos, por ejemplo, tras la crisis. ¿Tras la crisis qué ha pasado? Pues que como se ha caído el ciclo, las empresas no venden, por lo tanto no tienen beneficio. Los trabajadores no compran, por lo tanto no hay consumo. Y los trabajadores no ganan, por lo tanto no hay renta. Los impuestos caen. Y al caer los impuestos, caen los ingresos del Estado. Por lo tanto, los ingresos caen, pero los gastos se siguen manteniendo. Necesidad, te tienes que endeudar. Tienes que pedir prestado para compensar la diferencia, siempre y cuando no tengas una política de recortes que hacer, que es su idea, ¿no? La política de recortes tiene un problema, tiene muchos, pero uno de ellos es, a nivel económico, que si tú tienes los gastos por encima de los ingresos y haces una disminución de gastos, que son gastos públicos, el gasto público es un componente del crecimiento económico. Significa que lo que haces es que el ciclo se rompa aún más, por lo tanto, tus ingresos caen aún más. De forma que volvemos a la misma situación, solo que con menos recursos públicos, menos sanidad, menos educación, etc., pero con el problema siguiendo vigente. Bien, hay un déficit. El Estado necesita pedir prestado. Estupendo. Pues, ¿a quién le pide prestado? A los mercados financieros. Y concretamente en el mercado de deuda pública. ¿Qué es esto? Es un país como España yendo a un lugar y diciendo necesito tanto dinero. Y en ese lugar hay otra gente que está allí diciendo pues yo te lo presto. Y son fondos de inversión, son bancos gestionando sus fondos de inversión, etc. Y ellos te dicen, yo te lo presto, pero no me fío de ti, así que te pido un 5%. Otro te dice, yo te lo presto, pero sí me fío, un 2%. De la media sale el tipo de interés, la rentabilidad que tiene que pagar España. Y todos los estados tienen ese mecanismo, deuda pública. España tiene ese, y Alemania tiene el suyo, Francia tiene el suyo. La diferencia entre la subasta, el tipo que sale en la subasta para pagar entre España y el tipo que sale en Alemania es la prima de riesgo. La prima de riesgo es la diferencia simplemente entre esos tipos, porque son mercados. Entonces, un gestor de un banco, de un fondo de inversión, lo que tiene en su oficina es un montón de pantallas. Y una de sus pantallas es la de deuda pública. Y entonces ve todos los mercados, el de España, el de Alemania, el de Francia, el de Grecia, lo ve todo. Y entonces decide en cuál invierte. Y aquí invertir se tiene que entender como pedir prestado. Entonces invertirá en aquel que más le interese. Y como esto es todo muy rápido, porque como dije con el Santander es el máximo beneficio en el menor espacio de tiempo posible, lo que necesita es tener información de cómo es más rentable, de cuál es más rentable de todos. Y lo quiere en 3 letras, y ahí es donde entra la agencia de calificación. Si tú quisieras invertir en Francia, Alemania o Grecia, lo razonable sería que hicieras tu estudio, a ver cuál es más fiable, a ver quién tiene más sólidas bases, en fin, eso lleva mucho tiempo, eso es como hacer una tesis por cada país. Entonces, para ahorrarse eso, están las agencias de calificación, que vienen y te hacen el estudio por ti, y te lo resumen en 3 letras. Por tanto, el agente que gestiona el dinero simplemente busca las letras. España tiene 3A, eso está muy bien. España tiene 2A, vendo. Así funciona. Entonces, todos funcionan así. Y no solo con España y los países, sino con todas las empresas, con todos los productos que se vendan en el mercado financiero funcionan así. Para ahorrar información, para ahorrar costes. Por eso las agencias de calificación tienen tanta importancia. Pero bueno, procedamos a un ejemplo. Si yo soy España y resulta que necesito dinero, pues se lo voy a prestar, voy a pedir prestado y alguien me lo compra. Me lo compra el sujeto A, por ejemplo. El sujeto A me compra los bonos. Lo que él tiene es un papel que, como decía antes, lo que está diciendo es que tiene derecho a recibir X dinero en X tiempo. Bueno, pues él está tranquilo con ese bono. Ahora viene el especulador. ¿Y qué hace el especulador? Le dice, oye, sujeto A, préstame todos tus bonos. Préstamelos. Se los pide prestados. Dice, vale, y ahora yo voy a generar turbulencias. Yo, que soy especulador y por lo tanto normalmente también tengo medios de comunicación y esas cosas, pues lo que voy a hacer va a ser generar dudas sobre algún elemento.
España va muy mal, España, mirar la tasa de paro que tiene, son unos corruptos, siempre hay fundamentos, ¿no? Pero esto se trata de exagerarlo todo. De exagerarlo todo, como pasó con Grecia. Grecia es verdad que tenía sus cuentas públicas trucadas, pues ahí se aprovecharon. Es como en río revuelto, ganancia de pescadores. Pues tú tienes tu medio de comunicación y empiezas a decir, venga, a por España, o a por el euro, a por España, a por España. Pues España está fatal, España está fatal. Y tú eres el especulador que tienes todos los bonos que te han prestado. Entonces los vendes sigilosamente, empiezas a venderlos. Y de repente llega un momento que los vendes todos de golpes, y los venden muy caros. Los vendes muy caros porque están a ese precio. Entonces, toda la gente que tiene los títulos de España empieza a ver en sus pantallas que se están vendiendo los títulos de España, que algo pasa, que nadie se fía de España. Entonces, como es el comportamiento de rebaño, todos a la vez vendemos. Luego ya preguntaremos por qué. Vendemos, vendemos, vendemos. Entonces, el precio baja. Es una cuestión de oferta y demanda. Y cuando ha bajado mucho, es cuando el especulador los compra. Porque los pidió prestado, los tiene que devolver. Así que los compra a un precio más bajo, ha hecho una ganancia. Ha hecho una ganancia con esa operación. Y cuando ya los tiene, se los devuelve al sujeto A y dice, toma, estupendo, y le paga un pequeño porcentaje por habérselos prestado. Ha hecho su operación especulativa, se ha hecho de oro. Pero tiene consecuencia, ha generado falta de confianza en ese país. Entonces España, cuando vuelva a pedir prestado, nadie se fía de él y entonces tendrá que pagar más. Y cuando tenga que pagar más, significa que tendrás que subir impuestos o tendrás que rebajar gastos porque tienes un problema. ¿Quién paga esa operación especulativa? La gente normal. Y si esto os parecía aberrante, que es aberrante, hay peores cosas. Por ejemplo, las ventas al descubierto. Se puede hacer lo mismo sin pedir prestado. Es decir, puede llegar el especulador y decir, lo vendo todo. Y lo pueden comprar, aunque no los tenga. Porque así funciona el mercado financiero. Simplemente tiene que garantizar que al terminar el día se los ha dado los títulos. Entonces, tú lo vendes todo por la mañana, tú llegas allí y dices, lo vendo todo, estos son clics de ratón, lo vendo todo. Y efectivamente, pues alguien te lo compra. Se han generado los rumores, ha pasado el mismo proceso y al término por la noche los compras baratito y se lo dan materialmente. Has hecho una ganancia sin haber tenido los títulos. Bien, esto ocurre, se llaman ventas al descubierto o ventas desnudas. Insisto que el mercado financiero tiene su terminología a veces no tan complicada. Los CDS es un mercado paralelo, y con esto termino de las cuestiones financieras, pero quiero que quede claro, explicado de forma divulgativa, que el mercado financiero es una barbaridad en muchos aspectos. Pues los CDS, que lo habréis visto si habéis visto documentales como Inside Job, los CDS son unos títulos que aseguran. Simplemente es, si yo soy un titular de un bono, o sea, yo he comprado títulos de España, pues yo realmente lo que voy a hacer es ir ganando X dinero cada mes, pero puedo no fiarme de que lo reciba. Entonces lo que hago es que contrato un seguro. Contrato un seguro, como cualquiera contrataría un seguro en su casa, con su moto o lo que sea. El seguro lo que hace es que hay alguien que te dice, venga, si no pasa nada, cada mes me da 100 euros. Y si España no te va a pagar, yo me quedo con el papel y yo te doy todo el dinero. Es un seguro. Eso significa que quien lo compra el seguro, quien tiene el bono, si yo lo he comprado porque no me fiaba, y España resulta que al final quiebra, bueno, yo cobro igual, porque me lo va a pagar la aseguradora. El problema lo tiene la aseguradora, si pasa eso. Y si no pasa eso, yo le estoy dando cada mes dinero, la prima. Entonces ese CDS permite a la aseguradora hacer unas ganancias impresionantes sin haber invertido ni un duro, porque simplemente se compromete a pagarte si pasa algo. Y como normalmente ellos piensan que no pasa nunca nada, pues reciben dinero sin haber hecho ninguna inversión. Cuando pasa algo inesperado, pues lo que tienes es un montonazo de deudas que no tienes con qué pagarlas. Eso es lo que le pasó a la aseguradora AIG en Estados Unidos. ¿Cómo se pagaron? Con el Estado Federal de Estados Unidos. El gobierno, la gente otra vez, lo pagó. Bien, pues esos CDS, la curiosidad es que directamente lo puedes hacer sin tener que ser el propietario. Es decir, yo me he asegurado porque yo soy el propietario del que tiene los títulos de bono. Por lo tanto, si quiebra España, yo quiero cobrarlo. El problema es que también puedes asegurarte sobre los títulos de España sin tener títulos de España. Es decir, yo puedo asegurarme de que si quiebra España, alguien me paga. Entonces estoy interesado. Además, estas son operaciones que se hacen que las mismas personas que se aseguran
contra España compran garantías, o sea, aseguran a otra gente en España. Porque son operaciones, porque esto se vende todos los días. Hay un mercado que es el CDS, que también se vio mucho en la deuda pública, que es los títulos de CDS están a 1.500. Y la gente, no tengo ni idea de qué significa eso. Pues significa que la gente que se está comprando y vendiendo seguridad están especulando allí para ver, y si sube mucho significa que la gente está, de hecho un término vulgar, acojonada. Y si baja mucho es que se están fiando, por eso se utiliza también como indicador. Pero al final quien te compra la seguridad también te la puede vender porque lo que está haciendo es un juego especulativo, un poquito más complicado. Pero en definitiva, y esa es la paradoja, si tú te aseguras contra que España quiebre, a lo mejor te interesa que quiebre, sobre todo si no tienes los títulos. Eso es como si te asegura, pues tú te aseguras tu casa y yo me aseguro tu casa también, y él también, y todo el mundo está asegurado tu casa. Pues a lo mejor una noche pasó por allí. Pues ese es nuestro sistema financiero. Con ese sistema financiero lo que se produce son dos cuestiones muy fundamentales. La primera, que se hace mucho dinero, muchísimo dinero, también puedes hacer pérdidas, pero aquí tenemos a los mejores especialistas porque son los que más dinero ganan. Y segundo, quienes hacen mucho dinero no es la mayoría de la población. Quienes hacen el dinero en una burbuja inmobiliaria, burbuja financiera, etc., son los fondos de inversión. Y los fondos de inversión son los que yo he puesto de ejemplos para que lo entendiéramos, los nuestros. Pero la mayor parte de los fondos de inversión son los que manejan el dinero de las grandes empresas, de las grandes fortunas y de los grandes bancos. Y ese dinero se esconde en paraísos fiscales, no paga impuestos, tienen un montón de sociedades, etc. Porque un fondo de inversión es una sociedad que se registra en algún sitio. Y esa sociedad puede invertir en otra sociedad, porque muchos de los fondos de inversión invierten en un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión invierte en otro fondo de inversión. Y así ocurre que no te enteras de quién está invirtiendo en quién, ni en qué. Cuando se hundió el Prestige, se encontraron con ese problema. El armador era un fondo de inversión, que era propiedad de una empresa registrada en un paraíso fiscal, que a su vez era un conglomerado de empresas registrado en países del tercer mundo, propiedad de una empresa suiza o algo así. La carga era propiedad de otro fondo de inversión en las Bahamas, etc., en una gran escalera. Todas las partes del barco eran fondos de inversión, salvo los trabajadores que eran de los países tercermundistas para pagarle menos dinero en salario. Entonces, todo ese conglomerado, cuando se hunde el barco, pues llegan los jueces y los inspectores de España y dicen, venga, a ver, ¿quiénes tienen la responsabilidad? Y todavía no la han encontrado. Porque tienes que ir buscando directamente, yendo a Suiza a pedirle por favor que te abran los archivos, 2 años, te lo abren, luego vas a otro y descubres que esto es como una muñeca rusa. Pues directamente no hay. Pues con las empresas y las sociedades y los fondos de inversión lo que ocurre es exactamente lo mismo. Quienes gestionan todo ese dinero, el dinero de los ricos, pues está en paraísos fiscales, se utiliza por determinadas herramientas y al final no pagan impuestos. Pero además hacen muchos beneficios porque se benefician de los auges financieros. De modo que una burbuja financiera sobre todo beneficia a aquellos que tienen ingresos por la vía financiera. Por ejemplo, la mayoría de nosotros probablemente pues solo tenga ingresos de salario. Sus mayores ingresos provienen, o el total, de los salarios. Por lo tanto, si los salarios han estancado o han retrocedido en las últimas décadas, nos hemos empobrecido. Por el contrario, aquellos sectores de la población cuyo salario es, aunque sea mucho más alto que el nuestro, una pequeña parte de lo que ingresan, porque el resto proviene de las actividades financieras, especulación en bolsa, especulación en todos los mercados financieros, cuando se dice va la economía muy bien y el mercado financiero va muy bien, realmente quienes se favorecen son otros, no son los de abajo, por decirlo en terminología del 15M, ¿no? No somos los de abajo, sino que son más bien los de arriba. Por eso la desigualdad se incrementa muchísimo cuando existen burbujas financieras. Por lo tanto, no es solo que el marco regulatorio sea una aberración, sino que tiene una clara finalidad política, y es beneficiar a un sector de la población muy determinado.